espíritu de amor, promesa celestial del alma santificador, precioso manantial. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración que hoy día corresponde a este 18º domingo después de Pentecostés, 17º domingo después de Santísima Trinidad. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional traemos a ustedes la palabra de Dios para que su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor, no dudes en contactarnos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones, unidos por la fe de Linares, Familia de Dios en la Cisterna. Y como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio en Cristo crucificado a través de nuestras plataformas para nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema del día hoy nos dice: la gracia y la sabiduría de Dios sobrepasan nuestro entendimiento humano. Y entonces, que aceptemos su voluntad humildemente, confiando que Él sabe mejor que nosotros. El tema del sermón nos va a revelar hoy día: Dios inmerecidamente nos regala su gracia y nos la regala sin obras y nos la regala por amor y es nuestra solo por fe. Esta es la doctrina fundamental de nuestra Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana. Por tanto, vamos a hacer un breve estudio doctrinal iniciando el tema para poder entonces contextualizar y entender mejor qué significa esta doctrina. Muy buenos días, adelante, mucho gusto, ¿qué tal? Adelante, por favor. Es que vamos a verla en un breve estudio doctrinal iniciando. Y este estudio lo he llamado de una manera muy especial: el mundo al revés. En la parábola que corresponde a Mateo 20, del 1 al 16, la cual va a ser el tema del sermón, Jesús nos enseña cómo el mundo vuelve al revés la justicia divina y cómo Dios nos da su amor inmerecido a través de Cristo. Temas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro sermón. El primer texto del Salmo 24:1 que vamos a escuchar, decimos que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Esto es lo que nos dice el texto en el Salmo. El mundo y los que en él habitan. Es importante entender esto cuando nosotros queremos dar algo al Señor. ¿Qué le podemos dar? Si Él es dueño de todo, si Él lo hizo todo. Entonces, básicamente, es importante que la palabra de Dios nos señala eso. Dios es dueño de todo y entonces, ¿qué le podemos dar nosotros a cambio? Colosenses 1:16 nos enseña: porque en Él fueron creadas todas las cosas, el cielo y la tierra, tanto visibles como invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, que incluso vienen impuestas por Él. De tal manera que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Qué le podemos dar nosotros a alguien que creó todo por Él mismo y para Él mismo? Es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Hechos 17:25, que es el otro texto hoy día, nos enseña que tampoco es servido por manos humanas. Y lo dice él muy claro: como si necesitara de algo, porque Él mismo da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces, claramente entendemos de esta manera, a través de
los textos que vamos a escuchar hoy día, que Dios es dueño de todo. Y escuchemos un poco los textos que nos van a dar una mayor comprensión al tema. La gracia inmerecida de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Señora Adelina, ¿la alcanza a leer de ahí? Sí. Ya, el primero, Efesios 2, 8, 9. Ya, ok, no se preocupe, no se preocupe. Aurea, por favor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Perfecto, aquí hay cosas claras. Gracia, la gracia es un regalo, y en este caso es un regalo inmerecido, porque nosotros no vamos a hacer ninguna obra para recibir esta gracia. ¿Ok? Eso es lo que nos dice claramente el texto de Efesios 2, 8, 9. El que diga que hace algo para recibir algo de Dios, está absolutamente equivocado. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado. Yo he escuchado de muchas personas pequeñas cosas, pequeños detalles que hacen ver como si Dios necesitara algo, como si Dios quisiera siquiera que nosotros hagamos algo por Él. Para nada. Aunque hagamos lo bueno, la Biblia dice, siervos malos somos. Segunda Timoteo 2:19, por favor, hermana Nelly. Dice así: Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. El texto está hablando que Dios es santo y que nos salvó por gracia y que esto no es de nosotros, no hay obras de por medio, no hay nada que hacer, y nos salvó además por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy sencillo. Vamos a escuchar muchas lecturas. Cuando una doctrina luterana, para ser válida, se requiere al menos que esté avalada por 3 textos bíblicos. Hoy día vamos a escuchar muchos que nos están diciendo que la gracia de Dios nos salva, que no es por obras, que es para que nadie se gloríe, que no hay nada que hacer, solo creer, solo confiar. Romanos 6:23, por favor, hija, Fernanda. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo creo que no hay un texto bíblico, por lo menos a mí me parece, en mi opinión, en la Biblia que tenga una ley tan fuerte, tan dura, pero a la vez un evangelio tan sublime como es en este texto. Ley y evangelio compilado perfectamente para el entendimiento claro y preciso de todos nosotros. ¿Qué dice aquí? Muy fácil. Y lo vemos en nuestra vida. Todos morimos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si el texto quedara hasta ahí, estamos destruidos. No tenemos nada que hacer. ¿Ok? Tendríamos que pensar igual que los que piensan que terminó esta vida y somos abono para las plantas. No tendríamos nada más que hacer. Estaríamos devastados respecto de la primera parte del texto. Es la ley más fuerte que existe, para que entendamos que por nosotros mismos no tenemos nada que hacer porque somos pecadores. Pero viene la segunda parte del texto, el evangelio de gracia de nuestro Señor. La dádiva, que es dádiva, regalo nuevamente, gracia y gracia inmerecida, que es vida eterna. ¿Y cómo conseguimos esta vida eterna? A través de nuestro Señor Jesucristo. Los textos son muy simples y muy claros de entender para entender esta gracia inmerecida de Dios. Y la fe en Cristo distribuye la gracia. Mili, por favor, Gálatas 2:16. No obstante, sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él
y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias, Mili. Obras de la ley, obras de la ley, obras de la ley. No nos sirven las obras de la ley. No nos sirve lo que nosotros podamos hacer. Eso es importante. ¿Qué nos sirve? Vamos a ser justificados por fe. Esa es la única manera de ser justificados. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo es el que permite que la gracia de Dios venga hacia nosotros. O sea, nuevamente, ¿quién es el único intercesor entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre, dice la palabra de Dios. Perfecto, eso es lo que hay que tener en claro. No hay nada más. Es la única vía del Padre, de Dios, hacia nosotros, por la gracia, es Cristo. Romanos 3, 23, 24. Luisa, por favor. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Muchas gracias, Luis. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios molesta. La palabra de Dios, cuando es ley, produce escozor en nuestras almas. Aquí nos dice, no, es que ustedes algunas veces hacen cosas indebidas. No, es que son malos, pero no tanto. Aquí la palabra de Dios, ¿qué dice? Todos han pecado. Yo el primero, dijo Pablo, y lo mismo digo yo como pastor. Todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces, si todos hemos pecado, no tenemos nada que hacer por nosotros mismos. ¿Ok? Es clara, es precisa. El día viernes nosotros estábamos en clase y empezamos a tratar temas en Linares. Empezamos a tratar temas complicados. Yo hice una breve exposición que iba tendiente a una sola cosa. No estoy atacando ni a los homosexuales ni a las lesbianas con esto. Pero digo solamente que el plan de Dios al crear un hombre y una mujer es que engendren, es que tengan hijos, es que tengan descendencia. Ese es el plan de Dios, que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Alguien me puede negar eso? No estoy siendo homofóbico, no estoy siendo transfóbico, no estoy haciendo nada que no sea verdad. ¿Ok? Sin embargo, inmediatamente hubo una persona que... se te cayó algo, hija. Que obviamente se defendió. No, pero es que pastor, usted no puede decir que una pareja de lesbianas o de homosexuales no pueden, ¿cómo se llama?, criar a un hijo o adoptarlo por darle amor. Y perdóname, yo no he hablado nada de eso. Yo no he atacado ni a homosexuales ni a lesbianas. Lo que yo estoy diciendo es que el plan de Dios que tenemos que entender y que tenemos que alabar es que Él dijo, los creó Dios, hombre y mujer, para que se enseñorearan de la tierra y para que fueran una sola carne, crecieran y se multiplicaran. ¿Hay algo que decir en eso? Es que no hay otra cosa que decir. Si en el mundo no existe un hombre y una mujer que procreen, ¿hasta dónde va a llegar el mundo? Y lo que sí es claro es que hoy día se quiere acabar con la familia. Todo esto acaba con la familia. El empoderamiento de la mujer, al ponerlo en una lucha contra el hombre que no existe, porque somos iguales claramente, pero somos iguales y complementarios. Somos iguales como personas, pero diferentes en nuestras capacidades, en que nos complementamos como dos cosas que somos diferentes, lógicamente. Creo que nadie puede rebatir eso tampoco. Ah, no, es que la mujer es más que el hombre. No, es que el hombre es más que la mujer. Es la pelea que está en el mundo y esa pelea es por el pecado nada más. ¿Ok? Entonces, el punto es ese. Es un punto indebatible. Donde hay un hombre y hay una mujer que se aman, que se quieren, va a haber una buena familia
va a haber procreación, si Dios lo permite, y va a mantenerse la especie. Eso es todo lo que la palabra de Dios enseña. De ahí el pecado del hombre hace muchas cosas. El pecado del hombre destruye esa familia y por tanto quedan hijos huérfanos. El pecado del hombre hace que haya una atracción entre dos hombres o dos mujeres y se destruye la familia. Está claro que es así, ¿ok? Y el resto es debatible, todo podemos encontrar matices y todo, pero el tema claro y concreto es ese. Pero produce escozor, produce dificultad, porque el pecado no es sencillo. La sociedad nos enseña los matices del pecado. No, pero pastor, esto no es tan malo. Pastor, esto es peor que esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que hay pecados mortales, que hay pecados veniales, que hay pecados diferentes a otros, o que dice que por un pecado, por uno cualquiera, nos hacemos acreedores de todo. ¿Han leído ese texto bíblico, verdad? Por un pecado nos hacemos acreedores de todo. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, lo he dicho muchas veces, y estamos en el momento de la confesión, ¿qué confesamos? No, es que Señor, yo no he matado a nadie. No, Señor, yo no he hecho nada malo esta semana. No, sí, algo dije contra un vecino y bueno, dos o tres cositas, perdóname por eso. No, hermanos míos, hagámonos acreedores de todo. Señor, yo no he cumplido en absoluto ninguno de los mandamientos. Señor, perdóname por todo. Permite que el Espíritu Santo gima por mí con sonidos indecibles para que consigamos en arrepentimiento la absolución. Esa es la manera de orar del cristiano. ¿Se acuerdan de la parábola del publicano y el fariseo, verdad? Es lo mismo, no podemos orar como el fariseo, sino que tenemos que hacerlo simplemente como el publicano. Sé propicio a mí, Señor. Sigamos adelante. Romanos 5:1, por favor, Matías. Por tanto, al haber sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Matías. ¿Por medio de quién tenemos paz con Dios? ¿De algún santo especial? ¿De que vamos a hacer alguna manda para tener esa paz? No, solamente por nuestro Señor Jesucristo. No se olviden, soy recalcitrante con eso porque es fundamental que siempre podamos defender nuestra doctrina, sin temor, aunque hayan personas que quieran que las cosas sean diferentes. Lo único que se va a mantener eternamente, todos vamos a desaparecer, todos vamos a ser como la hierba, pero ¿qué es lo que permanece para siempre? ¿Quién me puede responder? ¿Qué dice la Biblia que permanece para siempre? La palabra de Dios. Gracias, Aurea. Exactamente, eso es lo que dice la Biblia, que va a permanecer para siempre, que no cambia, que es inerrante. Son cosas que tenemos que tener muy claras de nuestra palabra de Dios. Y nuevamente, textos bíblicos que avalan todo esto, porque es muy bonito que alguien les diga, no, si la salvación es por fe, no por obras. Pero ¿qué dice Hechos 15:11, Matusalén, por favor? Al contrario, creo que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos lo son. Perfecto. Entonces, aquí lo que se estaba diciendo, ¿verdad?, es que la enseñanza, en este caso de Pedro, es que creemos que somos salvos por la gracia de Dios. Y ustedes, y todos lo somos, claramente que sí, ¿verdad? Gálatas 3, cristianos. Hermana María, Gálatas 3:11. Claramente se ve que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Gracias, hermana María. Este gran texto, ¿verdad?, que dio lugar también a la Reforma. El justo vivirá por la fe. ¿Y hay alguno justo?
¿Y dónde obtenemos la justicia entonces? A decir la palabra de Dios, escuchando. De nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Ahí está nuestra vista puesta en la cruz. ¿Ok? Porque Cristo es el que nos da la justicia, el gran intercambio de Dios. Nuestros pecados van a Cristo, Él los carga en el madero, su justicia perfecta de un nacimiento virginal, de una virgen, nació Dios mismo. El Verbo encarnado vivió una vida perfecta, padeció por nosotros, fue crucificado en la cruz, en donde clavó todos nuestros pecados. Y entonces por Él tenemos nosotros también entonces la justicia. En todas las partes que la Biblia dice que hay alguien justo, es que ahí encontramos a un creyente. Eso es lo único entonces que le da la justicia a cualquier persona. Desde Abraham, que dice que su fe le fue contada por justicia. Javiera, Romanos 4, del 4 al 5. Si a alguien se le da las cosas debido a lo que hace, entonces lo que recibe no es un regalo, sino algo que ha ganado. Sin embargo, aquel no hace ningún trabajo, sino que cree en Dios, el cual justifica al impío, se le acredita su fe como justicia. Perfecto. Y eso es entonces lo que nosotros obtenemos por gracia y por fe, que somos declarados no culpables ante Dios, pero no por nosotros, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Muy bien. Lutero enfatizó la gracia divina y la justificación por la fe en Cristo. De acuerdo a la doctrina bíblica, se opuso a la venta de indulgencias y lideró la Reforma Protestante. Calvino defendió la doctrina de la predestinación y argumentaba que la salvación no dependía de las obras, sino que era un asunto de la elección divina, doctrina de la elección. Pero ¿dónde está aquí el gran problema? Si bien es cierto, tenemos eso en igualdad. La salvación no es por obras, pero podemos decir, como decía Calvino, que desde el principio Dios predestinó, y lo encontramos en la Biblia. Dios predestinó a los que iban a ser suyos, pero ¿podemos decir que Dios predestinó lo malo? ¿Que Dios predestinó a alguien para que se condenara? ¿Que Dios predestinó a una Judas para que entregara a nuestro Señor Jesucristo y de esta manera se cumpliera el plan de Dios? ¿Cuántos Judas habrían que por 40 monedas de plata podrían obviamente traicionar a alguien? ¿Cuántos Judas habrían en el mundo y en nuestro mundo de hoy día? Vemos a cada rato cómo la gente traiciona por dinero, cómo la gente vende su pensamiento o su doctrina por dinero, incluso lamentablemente en la iglesia, cuántas personas tergiversan la doctrina bíblica por dinero. Entonces, el pecado es transversal, pero el Espíritu Santo que nos regenera, que nos cambia, nos va haciendo alimentarnos de bondad, nos va diciendo, ¿qué objetivo tiene mentir en la iglesia? ¿Qué objetivo tiene robar en la iglesia? Ninguno, obviamente. ¿Qué objetivo tiene que una vez que conozcamos la palabra de Dios, sigamos mintiendo o sigamos robando? Ninguno. Sino que obviamente lo que queremos hacer es que el amor de Dios, que nos toca profundamente, toda la obra salvífica que hizo nuestro Señor Jesucristo y que por la obra del Espíritu Santo la podemos reconocer y la podemos entender, vaya cambiando nuestro corazón. Y anoche lo estudiamos, ¿verdad, Javiera? Veíamos que el amor de Dios que nos toca, nos cambia. Y es Él que nos amó primero, el que nos permite también amar a los otros.
Entonces, de ninguna manera podemos pensar que Dios quiere, porque va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro? Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean movidos. ¿Se acuerdan? Que sean movidos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, de ninguna manera y en ninguna parte, la palabra de Dios nos dice que ya hay algunos que nacen condenados y que el que sea salvo va a ser siempre salvo. Eso no es así, ¿ok? Todos nosotros, por eso la palabra dice que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y dónde anda el demonio? Principalmente acá en la iglesia, acá donde estamos escuchando la palabra de Dios, donde el demonio quiere que nos distraigamos, donde el demonio quiere que nos preocupemos de otras cosas, que perdamos nuestra concentración y que dejemos de entender la palabra de Dios. Es importante entender que la salvación, sin estar conectados a la palabra de Dios, fácilmente se puede perder. Pero que nadie nace para perdición. Esa es la gran diferencia que existe entre lo que Lutero pudo discernir de la palabra de Dios y creer y entregarnos y permitirnos entonces seguir en esa doctrina, y lo que Calvino hizo, claramente. La confesión luterana reafirma la enseñanza de la justificación solamente por la fe y la suficiencia de las Escrituras. Todas las confesiones luteranas reafirman todo lo que está escrito en el libro de la Concordia, reafirma precisamente toda esta justificación, solamente por la fe y por la gracia de Dios a través de la conexión en las Sagradas Escrituras. Apliquémoslo a nuestra vida cristiana. Por obras, tratar de ganar el favor de Dios, buscar ser justos a través del esfuerzo, vivir con temor de Dios o en autocomplacencia, no nos lleva a nada. Ni decir que tenemos la seguridad por las obras, ni decir que no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos. Esos dos argumentos están errados. Por fe, creer que Dios nos ama incondicionalmente, aceptar la justificación gratuita en Cristo y vivir con una fe confiada en Dios es lo que nos lleva entonces a la vida eterna y a la salvación. Hagamos un breve resumen. La ley nos muestra nuestro pecado y nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer claramente. El Evangelio nos muestra el amor inmerecido de Dios y nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y el uso correcto de la ley y Evangelio es lo que nos lleva a la seguridad de nuestra redención. Para el no creyente, la ley muestra el pecado y la necesidad de un Salvador. Para el creyente, la ley nos dirige a vivir una vida agradecida y amorosa hacia Dios y a los demás, confiando en el Evangelio que nos muestra el amor de Dios, su gracia y misericordia en Cristo por nosotros. Sigamos con nuestro culto de adoración y en el versículo del día la palabra de Dios nos dice: aleluya, aleluya, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Aleluya. Vamos a comenzar con nuestro himno de apertura. Habla, Señor, tus siervos escuchan. Hoy estamos aquí.
Pongámonos de pie para que continuemos con nuestro culto de adoración, con la invocación. En el nombre del Padre, creador y sostenedor de la vida, del Hijo redentor y salvador a vida eterna, y del Espíritu Santo, el consolador y santificador, quien nos guarda en la fe. Amén, hermanos y hermanas. En todo caso, en la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Digamos juntos de manera antifonal: nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oremos con el himno litúrgico Sanctus. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro,
Confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos con el Kyrie eleison. Recibamos ahora, por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, su absolución. Nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oremos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas, y juntos digamos el introito del día. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Oremos juntos, hermanos. Te suplicamos, Señor, que guardes tu iglesia con tu perpetua misericordia. Y puesto que sin ti no podemos menos caer, defiéndenos siempre de cuanto nos pueda hacer daño y dirígenos a todo lo que corresponda a nuestra salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También de manera antifonal, oremos con el Salmo del día, que es el Salmo 21, Jehová es mi luz y mi salvación. Así dice la palabra de Dios en el Salmo 21. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oh,
gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Como cada semana, vamos a aprender escuchando de las lecturas que nuestro Dios quiere que pongamos atención, que pongamos nuestro corazón, que reflexionemos en ella para aprender de su palabra. Matusalén, ¿podrías tú leer la primera lectura, si eres tan amable? Buenos días, hermanos. La primera lectura es Isaías 55, de 6 al 9. Introducción. Los pensamientos de Dios, es decir, su sabiduría y gracia, son más altos que los nuestros. No podemos entender su misericordia, ni tampoco sus caminos justos. Por tanto, la única esperanza para nosotros, pobres pecadores, es abandonar nuestros pensamientos orgullosos para dejar todo en manos poderosas de Dios. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Continuando con nuestra segunda lectura, que está tomada del libro de Filipenses en su capítulo 1, en su versículo 18, parte B, al 27. En esta introducción nos dice: de sus cadenas, San Pablo escribe de la tensión que existe dentro de cada cristiano en este mundo. De un lado, anhelamos estar con Cristo en la gloria del cielo. Del otro lado, nos gozamos en el hecho de que podemos servir a Cristo aquí en este mundo, que Dios nos da la fuerza y valor para exaltar a nuestro Salvador Jesucristo en vida y en muerte. Leamos juntos la palabra del Señor. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os compartéis, como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Continúa. Digamos de manera antifonar el gradual. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, pueblo que se le escogió como heredad para sí. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aleluya. Aleluya. Amo al Señor, pues he oído mi voz y mis súplicas. Aleluya.
Pongámonos de pie para escuchar. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Evangelio, que lo encontramos en Mateo, capítulo 20, del versículo del 1 al 16. Aunque diferentes personas llegan a creer en momentos diferentes, la recompensa es igual, porque es una recompensa de gracia, que nadie merece. El servir a Dios en este mundo, sea por toda la vida o nada más por unos minutos, es un privilegio que Dios nos otorga en su gracia. Los que cuestionan esta gracia de Dios llegarán a ser los últimos, o sea, se quedarán fuera de su gracia. Así dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en 1 denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, encarnado de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Cantemos el himno del sermón, Estad por Cristo firmes.
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias por habernos movido, como cada semana, a esta tu casa de oración. Te damos gracias porque la fuerza de tu palabra nos acompaña cada día, nos da la fuerza y el poder para vivir nuestra vida, para vivir una vida cristiana en que tu amor se refleja en todo lo que nosotros hacemos y decimos. Te rogamos que siempre sea así, Señor, que siempre la fuerza de tu palabra nos dé esa fuerza necesaria para creer en ti cada día, para seguir adelante en nuestra vida, para, una vez acabada la batalla y guardada la fe, recibir la corona de justicia de nuestro juez justo. Dios así lo permita, porque Dios así lo quiere, y por ello oramos en Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, como cada semana los invito a poner su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón, que hoy nos dice: Dios inmerecidamente nos regala su gracia. Si ya es un regalo, no necesita ser merecido, pero aún decimos que inmerecidamente, que no merecemos nada, pero aún tenemos la gracia de Dios. Y esto nuevamente sin obras y solo por amor, y es nuestro o nuestra por fe. Corredimidos en Jesucristo, la gracia y misericordia de Dios hecho carne en amor inmerecido por nosotros. Hoy nos sumergiremos en un pasaje bíblico clave, que es nuestro evangelio del día, el que encontramos en Mateo 20, del 1 al 16, para explorar el concepto fundamental de la gracia de Dios en la perspectiva de la doctrina de nuestra Iglesia cristiana de la Reforma Luterana Confesional. En este pasaje, Jesús comparte una parábola que nos brinda una visión profunda de cómo la gracia divina opera en nuestras vidas. Analizaremos cómo la gracia de Dios no depende de nuestras obras, sino de su inmerecida misericordia. Además, veremos cómo este principio se aplica a nuestra vida con un enfoque en la diferencia que existe entre la ley y el Evangelio, doctrinas fundamentales dentro de la Biblia. Partamos entonces con un concepto simple: sin obras. La gracia de Dios como regalo inmerecido. Y leamos nuevamente esta parte de la parábola que vamos a aplicar. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió cerca de la hora sexta y novena, hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Este pasaje nos presenta en la parábola al dueño de la viña. El dueño representa a Dios y la viña es su reino. Contrata a obreros en diferentes momentos del día y al final del día les paga a todos lo mismo, el mismo salario, sin importar cuánto tiempo hayan trabajado. Esto ilustra un principio fundamental de la gracia de Dios. No depende de lo que hagamos, sino que depende de su misericordia.
La gracia de Dios es un regalo inmerecido. En la doctrina luterana se enfatiza que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. La parábola muestra que todos los obreros recibieron el mismo salario, a pesar de sus diferencias en tiempos de trabajo. Del mismo modo, la salvación y las bendiciones de Dios no se ganan con obras, sino que son dones de su gracia. Como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el pasaje de Mateo 20, del 9 al 14, el dueño de la viña decide pagar a los obreros de la última hora primero, y lo mismo pactado a todos, lo que causa sorpresa e incluso descontento entre los que trabajaron más tiempo. Esto ilustra la soberanía de Dios en su misericordia. Él distribuye su gracia según su voluntad, no según expectativas o esfuerzos nuestros y sin la lógica o el pensamiento humanos. Nos dice esto Romanos 9, del 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Apliquemos ahora por amor la fe y apliquémosla en nuestra vida cristiana. Apliquemos esta enseñanza a nuestra vida cristiana dividiendo ley y evangelio en nuestra teología luterana confesional. Ya sabemos que la ley nos muestra faltas y nos señala nuestros pecados. Aquí vemos el descontento de los trabajadores en el texto que estábamos viendo, ¿verdad? Ese texto. Que si bien habían pactado de común acuerdo el precio pagado, trabajaron más tiempo que los otros. El precio era uno solo y no dependía de las horas trabajadas, dependía del amor y de la misericordia de quien pagaba. Y este era soberano, era el dueño de la viña. El enojo de los trabajadores, así como el nuestro, cuando nos quejamos del pecado de otros, sin fijarnos en los nuestros y sin ver todo lo que Dios nos perdona a nosotros, y nos preocupamos primero de lo que perdonan los demás, nos muestra que somos pecadores y que por ende no podemos ganar la gracia de Dios por nuestras obras. Nos dice Romanos 3:20. Eso es. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Evangelio, por otro lado, nos trae la buena noticia de la gracia de Dios en Cristo. El dueño de la viña le paga a cada uno lo que merece, a pesar de la molestia que representa a los que han trabajado más. Como en la parábola del hijo pródigo, el padre ama y explica al hijo que estaba siempre con él, el que era el trabajador, lo importante de rescatar a pecadores redimidos y la alegría al hacerlo. Esto nos muestra que a pesar de nuestras faltas, Dios nos ama y siempre, siempre, siempre nos ofrece salvación y vida eterna a través de la fe en Jesús. Nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Cristo es el medio a través del cual recibimos la gracia de Dios. No se trata de nuestras obras, sino de confiar en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nos dice Gálatas
2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Hagamos una aplicación práctica a nuestra vida cristiana. Como creyentes debemos vivir en la seguridad de la gracia de Dios. Esto significa que no debemos tratar de ganar nuestra salvación o el favor de Dios a través de nuestras obras, sino que debemos confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz, el cual nos justificó. Sin embargo, esto no significa que las obras sean irrelevantes en la vida del creyente, pero estas obras no son parte del proceso de justificación, sino que de nuestro proceso de santificación. Más bien, nuestras obras son una respuesta agradecida a la gracia de Dios que nos amó primero. Como nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Vamos a la tercera parte de nuestro sermón. En fe, la muerte de Jesús es nuestra vida. Analicemos ahora lo que significa en nuestro texto. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cuando Jesús murió en la cruz, los que lo aborrecían y buscaban dañarle, estuvieron muy contentos y vieron esto como una gran derrota de Jesús. Asimismo debe haber sentido el demonio al ver la supuesta derrota de Jesús en manos de todos los que él manipuló. Jesús quedó en último lugar, incluso abandonado por Dios mismo al cargar con nuestros pecados y transgresiones para librarnos a nosotros de ellas y de su sufrimiento, el cual él también sufrió. Recordemos las palabras de Jesús: Señor mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué derrota más grande? La ignominiosa muerte de Jesús en la cruz, del Hijo de Dios mismo. Pero este postrero, siendo igual a Dios, tomó la forma de siervo y se humilló como hombre, pero fue el único hombre perfecto, el Hijo del hombre, obediente, el único justo y santo en sí mismo, y se sacrificó por nosotros según la voluntad de Dios. Por su justicia y santidad, la muerte no le pudo sujetar, el mundo no le pudo avasallar y el demonio no tuvo de qué acusarle, sino que al contrario, como fue prometido por Dios en Génesis 3:15, Jesús pisó su cabeza. A este postrero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es por sobre todo nombre para todos. Y por este nombre, a los que sigamos por su camino y guardemos lo que Él nos enseñó en su palabra, Dios promete que confesándolo tendremos vida eterna. Ya sea que vivamos para Él, despojados de nuestra soberbia pecaminosa y prediquemos sus enseñanzas, o muramos con fe en Él, ganando la gloria del Padre junto a Él. Así también, cada uno de nosotros, tú y yo, seremos postreros para el mundo, pero primeros
para la gloria de Dios en Cristo. Concluyamos. La parábola de los obreros en la viña nos recuerda la importancia de entender y aplicar el concepto de la gracia de Dios en nuestra vida cristiana. La gracia es un regalo inmerecido que depende de la misericordia soberana de Dios, no de nuestras obras. La ley nos muestra nuestra necesidad de gracia y el Evangelio nos ofrece la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Vivir la gracia significa confiar en Cristo y responder con gratitud a través de buenas obras. Significa exaltar los dones que Él nos da para usarlos en beneficio de los demás, especialmente en la predicación de su palabra y enseñar a otros lo que Él nos ha mandado, para llevarlos también al conocimiento de su gracia y que en Jesús, el único camino a vida eterna, sea tomado. Que esta comprensión de la gracia de Dios transforme nuestras vidas y nos lleve a vivir en una relación íntima con nuestro Salvador, junto a nuestros hermanos en la fe, en nuestra vida y para vida eterna. En Cristo Jesús oremos, y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús, su gracia encarnada para vida eterna. Amén, hermanos y hermanas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Todopoderoso y sempiterno Dios, que has dado a la Iglesia tu Espíritu Santo para que habite en ella siempre. Te damos gracias por su inspiración, consuelo y dirección, y te suplicamos que Él siempre dirija nuestras vidas y que aumente en nosotros diariamente el conocimiento de tu Evangelio y el amor a ti y a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Derrama sus múltiples dones de gracia sobre tu Iglesia. Concede que tu pueblo creyente reciba el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. A nuestros gobernantes da el espíritu de justicia y misericordia, y a todo nuestro pueblo el espíritu de fidelidad y de paz. Derrama la bendición de tu Espíritu Santo, te suplicamos, sobre todos los enfermos y los que sufren, sobre los oprimidos y afligidos, y concede que Él sea su consolador y ayudador en todas sus necesidades. O tú, que envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra, llena nuestros corazones de su amor, su gozo y su paz, de modo que Él nos llame cuando nos apartemos de ti y nos haga tornar a tu redil por el camino santo del arrepentimiento y de la fe. No nos arrojes de tu presencia y no nos quites tu Espíritu Santo. Danos el gozo de tu salvación y tu Espíritu libre nos sustente. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del mismo Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como cada semana por nuestros hermanos y hermanas. En Santiago, Virginia Alcolado y Ana María, esposa de Pedro, y en Linares por nuestra hermana María y Margarita. Dios permita en su buena voluntad su mejoría, tranquilidad espiritual y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Ana Balboa, José Sánchez y Raúl Flores, afectados de cáncer y en quimioterapia. Damos gracias por Pedro Soto con su cáncer en remisión, orando por toda su casa. Al igual oramos por Elena Humada, suegra de la profesora Norma, ya en los últimos días ya de su cáncer. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís. También oramos por Juana Guzmán, delicada de salud en Venezuela. Dios permita la visita pronta de su familia, Cristina e Isaí, para que puedan compartir en amor con ella. Oramos también por el hermano de Cristina, Pedro Delgado, en Venezuela, e Isabel, hermana de Natalia, prontos a ser sometidos en intervenciones quirúrgicas. Oramos también por Lili, con dificultades en su alma. Oramos por la salud de Vicente, hijo de Marcia, y por ella para cumplir exitosamente con su examen de grado en Derecho. Oramos por Luis, esposo de Carla,
porque Dios permita que se mantenga en bienestar y Carla tenga consuelo y fuerza en Cristo. Oramos por Sergio y su familia para que tengan fuerza al enfrentar estas dificultades de los temporales. Por Carlos Paulino, Judith Paulino y Rosario Matute, que se encuentran delicados de salud. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual y los llene a vida eterna. Oramos por los que han quedado en necesidad a causa de la violencia meteorológica desatada en nuestro país. Oramos porque cese la guerra en Ucrania, calmando el dolor de todos los que sufren, especialmente nuestros pastores en la fe, luteranos confesionales y nuestros hermanos. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos porque cese la violencia en general en nuestro país y en un Estado de Derecho podamos vivir y trabajar dando gracias a Dios por todo lo que Él nos brinda. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia, especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen, de Ángel y Marilyn, de Héctor Sánchez y Marlí López, y Noé Paulino y Liliana Zabaleta. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna. Y para nosotros sus fieles pedimos más fe, y hoy en esta época de Pentecostés el Espíritu Santo nos lleve a confiar en Jesús durante toda nuestra vida para llegar por fe en Él a vida eterna. Amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Cantemos el himno de clausura, oh Maestro, mi Señor. Y en tu amor
Les invito a ponerse en pie para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento un instante, por favor. Conceda el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor